Lo dijo en la primera hora. El presidente Daniel Noboa el día de ayer ratifica la suscripción de dos instrumentos que se relacionan con esto que se denomina, y perdónenme, yo soy absolutamente crítico y autocrítico de esto, ¿no? Se habla pomposamente de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, perdónenme. Yo creo que estamos muy lejos de entender lo que significa el periodismo libre y la prensa libre. Estamos muy lejos de entender la diferencia entre las empresas de comunicación, las empresas mediáticas y los periodistas o trabajadores de la comunicación. Créanme que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es con guitarra, otra con violín. Y cuando suscriben estas declaraciones o cuando las presentan pomposamente, cuando aparecen algunos dueños, porque no son todos, aparecen algunos medios de los medios de comunicación, algunos dueños de los medios de comunicación junto al poder. Es cuando a uno le causa escozor, ¿no? ¿De qué libertad podemos hablar cuando vemos a los dueños de los medios tomándose fotografías o siendo comensales permanentes del Palacio de Gobierno? ¿De qué libertad podemos hablar? ¿De qué distancia podemos hablar entre el poder y la prensa? Yo no voy a decirles que, a ver, el dueño del medio no tiene que llevarse con el presidente de la República de turno. Pero debería promocionar esto con pompa y decir que hay un compromiso para respetar la libertad. A mí, al menos, opinión mía. Sé que muchos de mis colegas discrepan con esa opinión, pero es una opinión que forma parte de mi propia convicción y no la voy a cambiar. Más bien la he venido fortaleciendo y sosteniendo con el paso del tiempo, con la madurez y el adquirir la experiencia de cómo presentan ahí a ciertos jerarcas de los medios de comunicación que se toman la foto. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa foto de Lenín Moreno con varios de los dueños de los medios de comunicación, algunos de los cuales ya se retiraron? Prestantes, opinólogos, propietarios de ciertos medios, que se presentaban como imparciales, como objetivos, pero que distaban mucho de la imparcialidad, que pregonan, en lugar de ser honestos y decir con qué piensan, en qué comulgan, en qué creen. Hablan desde el ideal que no lo practican. Dicen predicarlo, pero a la hora de la práctica no lo hacen. Una fotografía en las primeras semanas del gobierno de Moreno, con varios de estos propietarios de medios de comunicación, entre ellos, quien luego se convirtió en secretario de la Administración Pública en el siguiente gobierno, y que finalmente, cuando ya dejó el poder y dejó el cargo, la Contraloría se dio cuenta que no podía ocupar el cargo que le encomendó el presidente Guillermo Lasso. Aquí en este país la memoria es corta, y casi siempre cuando hablamos de los medios hablamos del idealismo. Entonces acuérdense de esa fotografía, la de Moreno con estos propietarios de medios de comunicación. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Belkis dio cuenta de una nota que publicó El Universo. Yo rápidamente, para poner en contexto, cito la nota de primicias. Gobierno de Noboa ratifica adhesión a declaraciones de Chapultepec y de Salta. Nota de mi colega Roberto Rueda. Presidente Daniel Noboa recibió el 19 de marzo una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa con la que trató sobre los retos del ejercicio de la prensa y la libertad de expresión en entornos de violencia como los que vive el país. ¡Wow! Ya voy a sustentar eso porque veo esto, me parece tan pomposo. Ya, la CIP con el gobierno analizando los retos en el ejercicio de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Me encantaría saber si analizaron la situación de mis colegas que tuvieron que salir del país huyendo para precautelar la vida amenazados por grupos de delincuencia organizada. Vamos a ver si dice algo la nota. En ese marco, Robert Rock dijo que la CIP hizo conocer al presidente Noboa una serie de inquietudes que se deberían implementar o fortalecer para proteger a los periodistas y garantizar el trabajo de los medios de comunicación. Fortalecer y dar operatividad al mecanismo de protección a periodistas, analizar una respuesta más firme ante los casos de ataques a periodistas y medios de comunicación que han quedado en impunidad, buscar los mecanismos para la difamación y calumnia, para que la difamación y calumnia pasen del Código Penal al Código Civil, y así eliminar la posibilidad que un periodista pueda ser llevado a la cárcel por hacer su trabajo. La CIP solicitó al gobierno que modifique la ley de acceso a la información pública para fortalecer la existente y permitir no solo a los periodistas acceder a información que consideren pertinente, además de hacer reclamos más expeditos cuando se pongan trabas a ese acceso a la información.
El secretario de Comunicación, Roberto Zurita, dijo que si bien buena parte de las inquietudes de la CIP caen en el ámbito legislativo, el gobierno de Novoa está haciendo las gestiones y acciones necesarias para mejorar y garantizar la libertad de expresión, así como el trabajo de los periodistas y medios de comunicación. En el encuentro, el presidente Daniel Noboa afirmó su adhesión a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que precisamente refieren el compromiso de los gobernantes con la libertad de prensa y las medidas que deben ser adoptadas para garantizar este derecho. Y se acaba la nota. Conociendo como conozco a Roberto Rueda y sé de lo riguroso que es mi colega y amigo, estoy convencido que la nota recoge la integralidad de lo que pasó ayer. Ergo, me imagino que no se les ocurrió hablar sobre la situación de Carol Noroña. Me imagino, ¿no? ¿Y por qué menciono puntualmente el caso de Carol? Carol Noroña fue la primera periodista obligada a abandonar su patria, autoexiliarse, obligada a exiliarse para poder proteger su vida. ¿Se acuerdan de Carol Noroña? Yo les pregunto a las autoridades, le pregunto respetuosamente al secretario de Comunicación, a Roberto Zurieta. ¿Se acuerdan de Carol Noroña? ¿Se han comedido en saber cómo está? Si hay o no condiciones para que ella regrese. Se han puesto en los zapatos de Carol, imaginándose lo duro que debe ser. Yo no lo puedo imaginar. Pero lo duro que puede ser para una persona estar obligada a migrar. En este caso, a huir. Para poder salvar su vida. Porque el Estado ecuatoriano no le ofrece garantías y no. No me refiero a que detrás de cada periodista tiene que haber un policía. Como alguna gente piensa. No me refiero al hecho de que los periodistas levantamos la voz porque somos una casta privilegiada. No, no me refiero a eso. Pero no hay derecho a que en el Ecuador, producto de la espiral de violencia, diversas actividades, entre ellas la actividad del periodismo, haya sido lamentablemente interrumpida por esa espiral de violencia, al punto que colegas tuvieron que emigrar. Yo he preguntado el caso de Carol, del portal QK, que tuvo que ponerse a buen recaudo. Y hay otros colegas, entiendo que son 7. 7 colegas que permanecen fuera del país. Hubo el caso de una colega de Santo Domingo de los Áchilas del canal Majestad Televisión, Lisset Ormaza. Lisset fue permanentemente amedrentada. Crearon perfiles falsos de Facebook para amenazarla. A Lisset le provocaron un extrañísimo siniestro de tránsito en la carretera que conecta la Concordia con Santo Domingo. Le orillaron e hicieron que se choque. Felizmente salvó la vida. Estuvo varios días con cuello ortopédico. Y frente a las amenazas de que iban a atentar contra su vida, periodista de Santo Domingo de los Áchilas tuvo que abandonar el país, renunciar al canal y abandonar el país. ¿Quién dice algo sobre eso? Entonces a mí me da, de verdad, a mí me da chiste. Perdón que lo diga de esta manera y lo reduzca a esto. Me causa chiste, pero también indignación. Estas reuniones pomposas del poder con los dueños de los medios, porque no son los periodistas. O sea, no se reúnen con los periodistas, no se reúnen con los camarógrafos. No se reúnen con la línea más delgada del quehacer de la comunicación. No. Se reúnen con los dueños y con ciertos dueños, no con todos. Ni siquiera se reúnen con todos, sino con ciertos dueños de los medios de comunicación. Con ciertos medios. Entonces llegan a compromisos, llegan a acuerdos, que la declaración no sé cuánto, que la declaración de Chapultepec, que la declaración de Salta, que vamos a hacer esto, y hablan desde el ideal. Que la prensa libre, que la prensa independiente. Va. ¿De qué prensa libre pueden hablar cuando mis colegas han tenido que abandonar el país? Porque no había condiciones en su patria para poder hacer su trabajo. Su trabajo. ¿De qué condiciones se pueden hablar? ¿De qué condiciones pueden hablar cuando la propia Carol refería en las últimas horas? Quiero ver un detalle sobre el mecanismo de protección de periodistas. Estaban pidiendo recursos, que además ha sido un tema largamente esperado sobre el cual se han hecho los locos los gobiernos. Moreno creó pomposamente el mecanismo de protección, pero nunca lo activó. Nunca lo activó. Lazo igualmente se llenaba la boca hablando de la libertad de expresión y nunca activó el mismo de protección de los periodistas. Ahora ya está activado. No tienen plata. Aquí, por ejemplo, justamente, lo que publicaba Carol ayer. ¿Quién protege a los periodistas en el Ecuador?
Hay un texto escrito por Ricardo Rivas para France 24. Ricardo, que sé que escucha cada mañana este espacio, y le envío un abrazo. Seguramente debe estar escuchando esta reflexión. Ricardo Rivas preside el mecanismo de protección de periodistas y dijo que el pedido presupuestario es de poco más de $784,000, menos de $1 millón, pero aún no ha sido asignado. Sin dinero no podemos hacer mucho, cuestionaba Ricardo Rivas, y es verdad, como decía la también colega Susana Morán, que fue citada en un texto que está publicado en ese reporte que aparece en France 24. Una acción concreta del gobierno debe ser la asignación de presupuesto. La Fundación Periodistas Sin Cadenas igualmente confirma que nada ha avanzado. El Ejecutivo no incluyó en la proforma presupuestaria de 2024 los recursos para activar el mecanismo de protección para periodistas en el Ecuador, pese a que el Consejo de Comunicación envió una solicitud presupuestaria al Ministerio de Finanzas de alrededor de $700,000. Aquí hay que salvar responsabilidades. Saludo, por ejemplo, que Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Regulación de la Comunicación, se haya apersonado del tema, y yo sé que Yanine Cruz se ha apersonado del tema, conjuntamente con Ricardo Rivas. Pero resulta que no basta, porque piden los recursos y no incluyeron en la proforma presupuestaria. Y dice Carol, el presupuesto pedido además es un rubro inicial para que el mecanismo comience a funcionar. Yanine Cruz dijo que con base en recursos asignados en otros países que serían necesarios al menos $6 millones. Pronto se cumplirán 6 años del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. ¿Se acuerdan de ellos? Nos faltan 3. ¿Se acuerdan de ellos? Los 3 trabajadores de la comunicación del comercio que fueron secuestrados y asesinados en la frontera binacional entre Ecuador y Colombia por el pecado de hacer una cobertura, y sobre cuya situación el gobierno de Moreno se burló del país. ¿Se acuerdan? Y sobre cuya situación ofrecieron desclasificar documentos y no lo hicieron. Ni al gobierno de Moreno, ni al gobierno de Lazo, y el gobierno de Noboa no ha dicho nada sobre ese tema. Por eso cuando hay estos anuncios me parece tan pomposo. Dice Caro, la violencia contra periodistas en el Ecuador no ha hecho sino aumentar con más asesinatos, exilios, ataques y amenazas. Entonces vean, dejen la parafernalia, dejen las reuniones y de verdad concreten las cosas. ¿Creen que con eso contentan? Bueno, me imagino que contentan a ciertos dueños de los medios. Me imagino que les contentan. Hay dueños de los medios que les encanta estar junto al poder. Ya, perdónenme. Hay ciertos dueños de los medios que les fascina ser comensales de Carondelet. Les fascina. Hay otros a los que simplemente no les paran bola. Pero de los periodistas, a los cuales, perdónenme, yo creo que sí hablo por la mayoría de mis colegas, no nos interesa que nos inviten a Carondelet a ser comensales en la residencia de la Casa de Gobierno. Nos interesa que nos brinden condiciones. Nos interesan respuestas por parte del Estado ecuatoriano frente a infamias como lo que ha pasado con mis colegas del comercio o con mis colegas de los medios estatales incautados, que fueron privados hasta el 8 de julio del año 2008, cuando el gobierno de ese entonces decidió incautar con el pretexto de que de esa manera el Estado iba a resarcir lo que había puesto por el salvataje bancario y por la quiebra del Filambanco, que pasó a manos del Estado en el año 98 y que quebró finalmente en el año 2001 tras la fusión con el Banco La Previsora. Entonces el argumento era que la incautación serviría para que el Estado pueda recuperar sus recursos y en 6 meses vendremos los medios. ¿Se acuerdan? No pasó nada. Desde el 2008, ¿cuánto tiempo ha pasado? 16 años. 16 años. Y los medios incautados, que debían ser vendidos en 6 meses, siguen en manos del Estado. ¿Y saben qué? Los utilizan como aparatos de propaganda de los gobiernos de turno. Así lo hacen. Entonces, digamos la plena y digamos las cosas como son. Dejemos el idealismo hablando de la prensa libre, independiente, que no sé qué. Yo siempre digo que en este espacio, al final del día es mi opinión. Y no siempre mi opinión les va a gustar a algunos. Yo trato de ser absolutamente sincero y honesto en lo que pienso. Yo les digo lo que yo siento y lo que yo pienso. Y procuro argumentar, aunque para alguna gente resulte incómodo lo que digo. Pero la prensa ha sido permanentemente, me refiero a los periodistas, no a los jerarcas de los medios. Me refiero a los periodistas.
que son el nivel más sensible de los medios de comunicación. Han sido permanentemente utilizados por el poder político de turno. Yo he mencionado lo del comercio. Nadie se acuerda de lo que pasa con los colegas del comercio. Una empresa que quebró, gente a la cual no le pagan las liquidaciones. Uno de los periódicos más grandes y tradicionales de este país, ya nadie se acuerda del comercio. ¿Qué pasa con los canales incautados? ¿Qué pasa con las radios incautadas? En Gamavisión, por ejemplo, que es un canal que está funcionando, resulta que mis colegas de Gamavisión tienen meses sin cobrar sueldos. Y son años que Gamavisión no se pone al día con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la gente ni siquiera puede hacerse atender. ¿Me explico? Me enteré el otro día, si es que alguno de mis colegas está en sintonía y me puede certificar. Tuve la información, no la he podido confirmar, por eso lo consulto públicamente. Que Telegrama Quito estaba cerrando o iba a cerrar. Luego de meses en los cuales no les han cumplido con los derechos laborales a los colegas. Entonces hablemos también de eso. Acá, por ejemplo, por supuesto, Eugenia Espinosa de Llano me escribe, los medios de comunicación incautados que fueron cerrados y no nos pagan las liquidaciones. Así tal cual. Entonces, si vamos a hablar de los medios, hablemos la plena. Acá dice, los liquidadores, me dice Eugenia, no aparecen para dar la información. Es un peregrinaje de los colegas de los medios incautados. Trabajadores de la comunicación que no tenían nada que ver con la línea editorial. Gente honesta, gente de años, que trabajaron en Radio Carrusel, en Superca 800, en Revista La Otra. Gente que tenía años. Gente que tranquilamente ya debió haber accedido a la jubilación patronal. Ni eso. Pero solo no terminan de entender cómo se llenan la boca hablando de la prensa libre y se olvidan de este tipo de cosas, ¿no? Se olvidan de la precarización del trabajo periodístico, porque de eso poco nada se habla. Se olvidan además de hablar del papel de los medios en la política y cómo los medios se convierten en actores político-partidistas, apoyando no candidaturas. Me van a disculpar, pero yo he sido absolutamente sincero, y perdón que hable en primera persona, yo he sido absolutamente sincero con ustedes sobre la línea de pensamiento político ideológico que yo tengo. Yo les he dicho a ustedes con transparencia en qué pienso, en qué creo. No lo hacen todos mis colegas y no lo hacen todos los medios de comunicación, no transparentan sus líneas editoriales. Y ciertos medios se convierten en aparato de propaganda de candidaturas. A favor o en contra. Se convierten en actores políticos. ¿Por qué no se, ya que se habla de la prensa, por qué no se analiza el rol de los medios de comunicación durante los episodios de octubre de 2019 y junio de 2022? Las protestas de los indígenas. Lo que yo vi en octubre de 2019 no lo había visto nunca. Nunca. En los grandes medios de comunicación, invisibilizada la lucha de las organizaciones sociales. Claramente tomando partido y alineados con el gobierno de turno, perdónenme. Mientras estaban enfrentando en las inmediaciones del Parque del Arbolito, estaban pasando telenovelas o Caso Cerrado con la doctora Ana María Pol en uno de los canales, en otro Bob Esponja. Eso fue lo que se hizo en octubre de 2019. Y yo planteé después de octubre de 2019 que el oficio había que repensarlo, más allá de los dueños de los medios. Repensarlo desde dónde, desde la óptica de nosotros los periodistas. Que por cierto no somos seres iluminados. Tampoco somos genios. Y a mí hay una frase que siempre utiliza Andrés Reliche que me encanta. Con el título de periodista no te dan el carnet de genio. El periodista no es un genio, es un trabajador de la comunicación. No te dan eso. No estamos por encima del bien y del mal.
No somos la última Coca-Cola del desierto. No somos los non plus ultra después de nosotros del diluvio. Los periodistas somos seres de carne y hueso con defectos y virtudes. Y uno de los principales privilegios es esto: hablar ante una cámara, ante un micrófono, ante las plataformas digitales con ustedes. Pero hay que hablar con sinceridad, y hay que decirla plena, como uno procura decirles en este espacio, con algo de argumentos y algo de rigor. Nos olvidamos de las cosas. ¿Ya? ¿Cómo se ha tomado partido, por ejemplo, sobre el manejo de determinados casos de la Administración de Justicia? ¿O me equivoco? Amplificados ciertos casos en ciertos medios de comunicación para favorecer ciertos intereses. ¿O estoy mintiendo? Entonces, dejemos la pompa de las declaraciones de Chapultepec y de Salta, que pueden ser muy importantes desde lo ideal. Desde lo ideal. Pero hablemos en la práctica de lo que está pasando en la realidad del Ecuador, donde ni siquiera pueden garantizar lo más básico, que es un mecanismo de protección a los periodistas que hacen su trabajo, no a los dueños de los medios, no a los opinadores que están sentados en cualquier cabina, sino a los reporteros, a los camarógrafos, a los asistentes, a los conductores de los medios de comunicación que se la fajan. Gente que, por ejemplo, estuvo en la primera línea de la pandemia, como los médicos, como los paramédicos, como las enfermeras, como los policías, como los socorristas, como los voluntarios. En la primera línea de la pandemia estuvieron los colegas periodistas, algunos de los cuales se salvaron de morir en el momento más duro de la pandemia. Entonces, de verdad, no presienten con pompa que han firmado la ratificación de la declaración, si aquí siguen precarizando el trabajo periodístico. Si aquí se olvidan de trabajadores humildes de la comunicación que no reciben un sueldo. Que siguen trabajando. ¿Por qué? Porque necesitan y porque les gusta, porque aman esta profesión. Acá Benedetto Benavides me dice: el periodismo se ha convertido en militancia partidista de lado y lado. Así es. Militancia partidista. Yo ayer con una amiga conversaba para establecer la diferencia entre uno defender convicciones con base en el pensamiento ideológico. No es lo mismo que ser militancia político-partidista. No es lo mismo. No hay equivalencias. Lo uno no es equivalente a lo otro. O lo uno no es causa o consecuencia del otro. No es lo mismo. Pierden los periodistas convertidos en obreros de causas que les son ajenas y pierde la ciudadanía que recibe una información sesgada de los acontecimientos. La causa debería ser la del país y de los periodistas de a pie. Los gremios brillan por su ausencia a la hora de defender los derechos laborales. Acá la Tami me dice: invisibilizan a periodistas y medios de comunicación e información en línea que no son ni hacen parte del club del verdadero periodismo. Perdónenme. Mi amigo Damián de la Torre: esto es una triada. Una cosa son los periodistas, otra el miedo y otra la empresa. Ergo, Sara Ortiz de Expreso, Grupo Granaza, para poner un ejemplo. ¿Qué pasó con Sara? Sara, por ejemplo, aparecía su nombre, aparecía en chats cuando se revela el caso Metástasis, que pretendían atentar contra su vida. ¿Por qué no dijeron ayer algo a propósito de la reunión pomposa de la CIP con el gobierno de turno sobre el caso de Sara Ortiz? Por mencionar un ejemplo. Porque hay chats de un caso que está siendo materia de una investigación fiscal, en donde se revela que pretendían atentar contra su vida, que pretendían silenciarla. No se dice nada. Nada. Entonces, hay cosas que se deberían, que no pueden pasar por alto acá. El Pollo Morales: Pollito, ¿cómo le va? Bienvenido. Ojalá hayan abordado el tema también de los derechos laborales que muy pocos medios de comunicación cumplen con los profesionales. Ojalá hayan analizado las condiciones de trabajo de los periodistas, como por ejemplo en el periodismo deportivo, conseguir publicidad para tener un salario si no te pagan nada en un gran porcentaje en los medios. Eso es lo que se llama la precarización del trabajo. Hablando de la famosa foto, gracias Andrés, la famosa foto de Moreno con algunos de los jerarcas, de las vacas sagradas de los medios de comunicación. Fue el 7 de julio del año 2017, un mes y medio después de haber asumido el poder. ¿Ya? Ahí se tomaron algunas decisiones.
Así nomás. Entonces, hablemos la plena, como procuro hacerlo en este espacio, y digamos las cosas como son, desde lo ideal, desde el idealismo, que está muy lejos de la práctica y de lo que pasa en este país, en donde no se respetan los derechos de los trabajadores de la comunicación. Y donde el poder de turno se reúne con ciertos grandes jerarcas, vacas sagradas de los medios de comunicación. Yo sé que a algunos no les gusta lo que estoy diciendo, pero les habla una persona que ha estado 31 años siendo parte de los medios. 31 años. Y he trabajado en varios medios de comunicación y sé y conozco el monstruo desde adentro. Y sé cómo es el manejo de las líneas editoriales. Y sé que cuando estás iniciando, lamentablemente te engulle esa línea editorial y ese manejo mediático. Cuando ya adquieres experiencia, ya tienes los arrestos para negarte y aplicar la objeción de conciencia. Así nomás. Le envío un abrazo a Loja, voy cerrando el comentario. Lani González, ¿cómo le va, señorita? Qué gusto, a los años que le leo desde Loja, la Centinela del Sur, la Castellana. Allá me escucha la querida Lani González, gracias. Cierro el comentario, muchas gracias. Ahí tienen ustedes para la reflexión el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy. Se me quedó otro tema en el tintero que espero abordarlo mañana. Las fotografías, porque ahora ya no hay que tener fotos con nadie. Cuidado, cuidado, tienes una foto con alguien y resulta que ese alguien después de algún tiempo está metido en un acto de corrupción y automáticamente tú eres corrupto. ¿Ah? Mañana vamos a hablar de eso que puede sonar muy impopular, pero como digo, aquí les digo la plena. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.